si estoy desde la generosidad y el desapego diciendo, puedo ser feliz si no llega. Creo que voy a ser muy feliz si llega, pero mi felicidad no depende del carro, la pareja ni la casa. Mi felicidad me la doy yo aquí ahora. Ahí metí la llave en la cerradura del campo cuántico y se abrieron para mí las puertas de todas las posibilidades. Qué lindo vernos nuevamente, María Elena. Hola Manu, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Feliz, feliz de saludar a tu comunidad, agradecida por esta invitación. Recuerdo mucho nuestra charla, hace un tiempito ya, fue muy amena y bueno, muy, muy contenta de poder compartir otra vez contigo. Me llama mucho la atención este título, muchísimo, muchísimo. ¿Cómo hacemos, María? Buenísimo, Y primero, a mí siempre me gusta empezar con los conceptos, ¿no? ¿A qué denominamos abundancia? ¿A qué llamamos abundancia? ¿Qué es? buenísimo, buenísimo. Abundancia, si lo vamos a poner romántico, Manuel, es un derecho divino. Abundancia es el universo mismo en su mayor expresión. El universo es abundante. Abundancia es tener mucho de algo. Y si nos vamos al concepto desde lo más básico, tenemos mucho de todo, muchas células, muchas neuronas, tenemos muchas posibilidades, muchos dones, un universo donde hay mucho contrario a lo que nos han hecho creer. Si tomamos un pedacito de tierra en el parque, ponemos una semillita de naranja de la que acabamos de comer en el desayuno y la enterramos, no tenemos que hacer más nada. El universo hace su magia y en cuestión de unos meses vamos y ahí ya hay una pequeña plántula que después, si cumplimos con todas las condiciones, podría ser un árbol. Así que abundancia es la vida misma. Ahora, la primera pregunta que me hacías, ¿qué es eso de magia cuántica? ¿Qué quiere decir? Bueno, lo primero que tenemos que entender es qué es magia y luego qué es eso tan efímero que consideramos el campo cuántico. Así que, si quieres, lo desglosamos en esos dos Me conceptos. encanta, me ¿Sí? encanta, me encanta. Perfecto. ¿Qué es magia? Yo a veces cuando digo magia, o sea, creo que la gente que está acá, a ver si nos pueden contar qué significa magia para ustedes, pero para mí es como hacer que aparezca algo prácticamente como en un acto, bueno, mágico. Claro, la palabra es como, a Sí, mí me parece que magia es como maravilloso, no sé de dónde salieron los recursos, pero esto apareció, esto algo sucedió. milagroso. Algo como milagroso, algo así, y que también para mí es como que la magia trae eso, como la sorpresa, ¿no? Como, wow, qué increíble, tengo este poder de poder lograr esto, de que esto Perfecto. suceda, ¿no? Sí, sí. Entonces, Vale. Entonces vamos a primero romper un concepto. Creo que todos crecimos viendo a los típicos magos de la paloma, de las cartas, del sombrero, y nos dábamos cuenta de que se trataba de mm, trucos, que se trataba de ilusión, que no era algo real, era más bien un juego con el cual transformábamos la percepción que teníamos acerca de la realidad. Ahora bien, cuando hablamos a nivel espiritual de hacer magia, debemos remontarnos, Manuel, a los grandes, grandes alquimistas, a esos que buscaban la piedra filosofal, a esos que buscaban, nos vamos por allá a la época de Merlín. ¿Y qué es un alquimista? El alquimista es aquel que tiene la capacidad de tomar lo intangible para modificar lo tangible a voluntad. Mago es aquel que dice, yo estoy cansado, quiero una silla y la silla aparece para que yo me siente. Pero no aparece porque hago así, abracadabra y tengo en que sentarme. Aparece porque cuando menos lo espero, alguien me ofrece un puesto para que yo me siente. Alguien más se levanta y me dice, señora, ¿se quiere sentar? Esa es la magia, es la capacidad de transformar lo tangible desde los campos intangibles y aquí es donde entra la siguiente palabra que es lo cuántico. ¿Qué es lo cuántico? Ese gran campo de infinitas posibilidades al que le podemos poner todos los sinónimos que queramos. La gran fuente, la conciencia, la inteligencia, el absoluto, Dios, el Padre, Madre, pongamos el nombre que queramos. Es ese gran espacio en el que se albergan todas las posibilidades que a través de vibraciones, números, geometría sagrada y frecuencias finalmente terminan representando la experiencia que vivimos en la forma física. qué, qué belleza esto. María Elena, me parece espectacular, porque ahora se viene como una gran pregunta.
¿no? Porque es cómo lo logramos a todo esto. ¿Cómo hacemos para intervenir ahí? ¿No? ¿Cómo hacemos para intervenir en lo cuántico, en esas infinitas posibilidades y hacer que suceda algo realmente? ¿Y cuáles son las cosas que podemos hacer que suceda? ¿Con qué tiene que ver? ¿Puede ser que tenga que ver también con la materia? O sea, con el dinero. María Elena, ¿cómo hacemos para acceder a esas infinitas posibilidades? ¿Cómo hacemos para que nos sucedan cosas? Y también, ¿esta magia cuántica aplica a lo material? ¿Al dinero también? ¿Quiero una casa y la casa también entonces? Total, Manuel, mira, tengo estudiantes que me escriben y me dicen, y no lo digo, vayan a la página web y revisen los testimonios. María, materialicé la casa, dibujé la casa en un entrenamiento, no han pasado 2 años y ya la tengo. No, todavía no entiendo de dónde salió, desde el carro hasta la pareja. Ahora bien, el punto aquí es que conocer los secretos con los cuales funciona el universo requiere de una gran responsabilidad, Manuel. ¿A qué voy con esto? A que sin duda alguna podemos modificar lo físico, y muestra de esto es el poder que tenemos de autocuración. Conocemos casos de personas que han tenido remisiones de cáncer simplemente porque lograron identificar la causa emocional que los llevó a la generación del cáncer y luego hicieron una transformación y el cáncer desaparece. ¿Cómo podemos explicar esto? Es tangible, claro, está ocurriendo en el plano de la materia. Estoy haciendo una modificación en la materia, pero ¿de dónde provino? Provino del campo intangible. Entonces, antes de contestar tu pregunta de cómo accedemos al campo de todas las posibilidades para poder materializarlas, vamos por el primer punto. ¿Podemos materializar cosas físicas? Sin duda. Mira, Manuel, yo pasé de renunciar a una compañía en la que trabajaba a tener que vender la camioneta, con un divorcio, con 37 años, sin saber qué iba a hacer con mi vida y sin saber cómo llegaba a fin de mes, a tener hoy una empresa, a tener una infinita abundancia. Yo no me atrevería a hablar de abundancia si yo no me sintiera y no fuera una persona abundante, que hoy tiene una libertad económica que puede invertir. Entonces, claro que podemos modificar la materia, pero ese no debería ser el objetivo. Y a eso me refería cuando les compartía que conocer las leyes de funcionamiento del universo acarrea una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque el propósito no debe ser tener una empresa que me dé $1.000.000. El propósito debe ser cómo a través de una empresa con la que yo puedo servir a otros, con la que yo puedo ser de utilidad al gran plan de traer el cielo a la tierra, de que todos hagamos cosas buenas unos por otros, de que compartamos generosamente. ¿Cómo poder hacer que mis dones y mis talentos funcionen en el bienestar colectivo y en consecuencia, como efecto colateral, vendrá $1.000.000? Ahí es donde está esa responsabilidad de todos aquellos que transitamos este camino de la espiritualidad, de la conciencia y del crecimiento personal. Siempre digo, Manuel, que las personas que se trabajan a sí mismas y que decimos hacer parte de este mundo espiritual, deberíamos ser las más abundantes. ¿Por qué? Porque nuestra visión de que somos uno, de que mi hermano es otro yo, nos debería llevar a ser los más generosos, los más responsables, los más éticos y los más coherentes en la administración del dinero. Entonces no tiene sentido que para ser espiritual pensemos que no se puede poseer cosas o que para ser espiritual tenemos que desprendernos de todo. Que seamos desapegados de lo material no quiere decir que no valoremos las cosas materiales y que no deseemos tenerlas en nuestra vida. Claro, absolutamente. Me encantó tu historia. Y María Elena, si nos metemos un poquito en tu historia, imagínate, ya estabas ahí con 37 años, divorciada, Sí. eh, sin, sin trabajo, creo, ¿no? Sin ¿Qué fue lo que trabajo. sin trabajo, ¿no? Como no llegando a fin de mes. ¿Qué fue lo que sentiste que cambió internamente? ¿Cuál fue ese primer paso? Porque hay muchas personas que tal vez nos están escuchando en este momento, nos están viendo y están en una situación similar, ¿no? Como quieren más, pero no saben qué les pasa, se sienten que están como empantanados. Entonces algunos hasta incluso se resignan, dicen, bueno, esta será mi vida, y a otros los miran por la pantalla y dicen, bueno, a ellos les tocó esa vida y a mí me tocó esta. Eso no es así, ¿no? Me encanta la pregunta que haces, Manuel, porque a veces las personas piensan, no, para Manuel y Marilena muy fácil. Trabajan en su tiempo, son autosuficientes, no tienen que estar en la oficina, no tienen que tomar el metro para ir a trabajar, no están pensando en cómo pagarle el colegio a los niños.
No, señoras y señores, yo no sé la historia de Manu, pero por lo menos les cuento la mía. Yo sé lo que es contar los pacientes para poder decir, tengo con qué pagar la cuota del apartamento finalizando el mes, y sé lo que es decirle a las personas, lo recuerdo mucho. En el canal de YouTube somos ya 1 millón, más de 1 millón de suscriptores, y me acuerdo cuando yo le decía a las personas, por favor, mire, síganme en YouTube porque necesito tener 100 personas que me sigan para poder ponerle mi nombre al canal. Yo le suplicaba, yo decía, señora, no importa que usted no consuma mi contenido, pero por favor, a la vecina, a la del supermercado, por favor, denle seguir, que necesito 100 para poderle poner María Elena Vadillo al canal de YouTube. Yo sé lo que es esto. Ahora, complemento tu pregunta, ¿qué cambió? ¿Cómo se transformó la vida de tener la casa de mis sueños, el carro de mis sueños, la empresa de mis sueños? ¿Cómo lo logré? La clave, Manuel, está en que para acceder a los mundos intangibles o al campo cuántico no podemos llegar desde las densidades más fuertes, desde los planos más densos. Cometemos muchas veces ese error. El origen de todo lo existente es lo sutil y es tan sencillo como una idea es lo que se manifiesta realmente en el plano físico. Tú tuviste la idea de invitarme a mí y aquí estamos hoy. Surgió de un plano sutil y se manifestó en un plano físico. Aquí la estamos concretando. Pero primero surgió la idea. Si no fuese así, no estaríamos conversando. Entonces, el error es que a veces vamos por la vida haciendo y haciendo sin haber tocado la puerta de los reinos celestiales, cuánticos o sutiles. Mi gran error, voy a empezar por mi gran error y luego les voy a compartir mi gran acierto. Mi gran error es que yo creía que lo estaba haciendo todo bien. Publicitaba mis consultas. Yo había renunciado a una compañía para seguir mi propósito, que es desde que era pequeñita, acompañar a otros a empoderarse y retomar la vida que sueñan. Pero lo estaba haciendo correctamente, estaba persiguiendo la vida de mis sueños sin vivir la vida de mis sueños. Observen esto, perseguía la vida de mis sueños. Yo quiero ser una gran terapeuta, yo estudié psicología, yo no tengo por qué trabajar en una empresa, yo quiero acompañar a otros. Perseguía a los clientes, perseguía a los pacientes, perseguía afuera, pero creía que cuando tuviera muchos pacientes, mucho dinero, la renta de fin de mes paga, una nueva pareja, porque me había acabado de divorciar, iba a poder vivir la vida de mis sueños y no la estaba experimentando en el presente. Entonces, accedí al campo y lo estaba haciendo al revés. Creía que iba a conectar con el campo cuántico, que es, estoy feliz, me siento feliz, pienso positivamente. Eso es el campo cuántico, cómo me siento, qué pienso, la vibración que emano. Creía que la puerta para el campo cuántico era lograr las cosas en el plano material. Error garrafal. Entendí, después de ensayo y error, que tenía que hacer todo lo contrario, que el simple hecho de no importa qué va a pasar a fin de mes, hoy me levanto, aunque no haya un solo paciente, me arreglo como si tuviera mi agenda llena, me siento como si estuviera llena de pacientes, estudio, me preparo, lleno mis formatos, hago mis ejercicios que le voy a compartir a mis futuros pacientes porque ya es una realidad y agradezco con profunda humildad porque estoy viviendo la vida de mis sueños ya. Tuve el valor de renunciar, estoy haciendo lo que me gusta, lo disfruto cada momento ahí. Cambio lo que pienso, cambio lo que siento y estoy entrando al campo donde todo se crea. No sé si respondí por ahí. Clarísimo, espectacular. Vos hiciste un viaje ahora hace poquito, María Elena. Sí, sí, sí. Ok, y en ese viaje, porque yo veía las imágenes y me parecía espectacular, te veía también como honrando, entiendo que conectándote también con parte de tu Sí. cultura. ¿Cuál fue la gran experiencia que te viviste en este viaje? ¿No? ¿Con qué Bueno, ¿Para qué te sirvió? ¿Qué es lo que nos me, podés regalar como vale, aprendizaje? me sirvió y se los comparto a todos ustedes para honrar nuestro camino. Yo había visitado Asia, el sudeste asiático, hace casi ya 10 años. Y en ese momento lo recuerdo claramente, en uno de esos templos, honrando el lugar a donde vamos. Primera cosa, honra y respeta el lugar donde estás. Si te dicen aquí se tapan los hombros, se pone, respeta el lugar a donde estás. A veces somos muy irrespetuosos y esto es para la vida cotidiana. Entonces, respeta a la persona con la que estás interactuando, su nivel académico, su visión de la espiritualidad, su visión de la vida.
No, es que yo estudio con Manuel. Manuel es mi coach y me veo todas las entrevistas de Manuel, entonces yo ya sé que la vida es así y me siento con otra persona que no tiene ese nivel de información y entonces creo que tengo el derecho de enseñarle, de juzgarla o de venir aquí a ser el profesor y decirle usted está equivocado. No, no, no. Honra el lugar en donde estás y el lugar en donde estás es la historia de tu interlocutor, la historia de tu jefe, la historia de tu pareja. Si tú muchas veces decimos, si yo estuviera en los zapatos de fulano, yo no hubiera decidido esto. Y no, si tú estuvieras en los zapatos de fulano, estarías viviendo lo mismo, porque hubieras tenido los mismos padres, los mismos miedos, las mismas heridas que ese fulano tiene. Y ponerte en el papel del otro es honrar. Pero más allá de eso, hace 10 años estuve ahí y recuerdo que hace 10 años en uno de los templos, yo dije, yo estoy cansada de vivir una vida que me prometieron me iba a hacer feliz. Logré ser gerente, logré trabajar en la multinacional, logré casarme. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Y pedí, y esto es una gran clave, cuando tú conectas, no desde, Diosito, por favor, ayúdame, porque aquí hay una vibración de desesperación. A veces queremos conectar con el campo cuántico desde la angustia, desde la desesperación, desde, por favor, que me resulte, que me funcione, dame una señal. Y lo que estoy enviando a ese campo es caos. Y entonces la respuesta llega en caos. El campo cuántico utiliza tu mismo lenguaje, la forma en la que tú te diriges a él te la devuelve con la respuesta. Entonces, en mucha serenidad, reconocí que yo no estaba siendo feliz. Y hace 10 años pedí, por favor, muéstrenme a qué vine y cómo puedo yo ser. Desde la mayor humildad, yo dije, me rindo. Yo ya he intentado por mis medios encontrar eso que se llama aparentemente la felicidad, pero me siento muy vacía. Reconozco que no sé cómo hacerlo. Muéstrenme. Y 3 años después estaba divorciándome, renunciando a la empresa y emprendiendo este camino. Las respuestas llegan. Las respuestas llegan. Vuelvo 10 años después con mi nuevo esposo, con mi empresa, con una vida totalmente distinta y vuelvo al mismo templo y lo único que puedo hacer es caer en llanto, llorar y decir gracias. Honro cada uno de los baches del camino, cada equivocación, cada miedo vencido, que equivocación no es más que una lección. Honro cada paso del camino y lo celebro y con humildad agradezco todas las bendiciones y también todo lo difícil que pasé para poder llegar aquí. Y eso es abundancia. Abundancia es reconocer siempre que no hay nada malo en equivocarnos, que no hay nada malo en aprender, que si tuviéramos todo con certeza, Manuel, la vida no tendría sentido y que parte de manifestar abundancia es tener la fe y fe es voy así, a ciegas, esperando siempre lo mejor, preparándome por si ocurre lo peor, pero esperando lo mejor. Eso es la fe, la certeza de que si estoy haciendo lo correcto, por las intenciones correctas, las que provienen del amor, no porque quiero para mí, porque quiero demostrar, porque quiero compartir, porque no quiero compartir, porque quiero atesorarlo. Si estoy desde la generosidad y el desapego diciendo, puedo ser feliz si no llega. Creo que voy a ser muy feliz si llega, pero mi felicidad no depende del carro, la pareja ni la casa. Mi felicidad me la doy yo aquí ahora. Ahí metí la llave en la cerradura del campo cuántico y se abrieron para mí las puertas de todas las posibilidades. Qué belleza. Fue muy hermoso, María Elena, verte honrar ese lugar. ¿Sí? Y yo te observaba en ese viaje y decía, wow, qué espectacular esto que está haciendo, porque digo, hay muchas personas que tal vez todavía no conectan y no honran su origen. Si todavía siguen en guerra con su origen, y hasta incluso capaz su origen en el mismo lugar donde están, siguen en guerra con papá, con mamá, con los que les trajeron a la vida. ¿No? Es decir, todavía no se puede honrar a quienes me trajeron a mí a la vida. Entonces, o luchan con la cultura, yo lo escucho acá en Argentina, sabés que las cosas a veces no están tan bien, Sí. y es como que hay una energía muy densa a veces en la crítica al político, al que roba, al que hace, y que acá no se puede crecer, y entonces ellos tampoco crecen, quieren crecer, quieren expandirse, pero esa abundancia nunca llega. Entonces siento que esto que vos traes clarifica muchísimo y como que allana el camino también. Hace ¿No? poco Como de... estuve en tu tierra, estuve en Argentina en mayo, estuve en Córdoba y hice exactamente eso.
Me arrodillé en Capilla del Monte y toqué esa tierra y le dije, honro a esta tierra argentina, su cultura, su amor. Honrar es reconocer la conciencia y la historia del lugar donde estamos. Mira, te voy a compartir una gran lección que a mí me dio una cachetada, Manuel, justamente en un viaje de estos, creo que fue en Glastonbury. Estaba en Inglaterra, en Stonehenge, y ese mensaje que me llegó a mí me hizo llorar de una forma, y es que yo estaba muy en lo espiritual. Entonces, muy Dios, los ángeles, los arcángeles, la tierra, qué pereza, los humanos, qué pereza, no, yo ya no quiero tanta maldad, tanto político, tanta guerra, no, yo me fui para arriba durante un periodo de mi vida. Y en ese momento, en ese lugar tan sagrado, de tanta conexión, mira, cada vez que cuento esto se me pone la piel de gallina, lo que llega a mí es, ¿cómo pretendes llegar a Dios, al Padre Madre, a la creación, si no eres capaz de llegar primero a tus hermanos, que son la manifestación más cercana que tienes de la divinidad? En ese momento, las palabras fueron: para llegar a Dios, primero tienes que aprender a amar a los humanos. Y eso fue en toda su expresión. Al humano que te hizo echar del trabajo, al que te puso los cuernos, al vecino que pone la música a medianoche, al dictador que tiene un país sometido, Wow. hay que amarlo. Y amarlo no significa estar de acuerdo con lo que está haciendo, ni tampoco darle la razón, ni tampoco decir que qué bonito lo que está haciendo o que no deba asumir la responsabilidad por sus actos. Amarlo significa, aún estando en desacuerdo con lo que hace, aún amando, ya sabemos a qué país nos referimos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos que han tenido que emigrar y salir de sus casas, aún amando infinitamente a todas estas personas que tanto sufren, también tengo que amar a ese ser que está cegado por el poder, reconocer que tiene una historia, reconocer que está desconectado de sí mismo, que debe estar sufriendo mucho y que ojalá tome las mejores decisiones desde el amor. Es amar, amarlo todo. Es la única forma de conectar con la abundancia. Y bueno, y para poder tener algo hay que amarlo, hay que entenderlo. Y eso implica entender las razones por las cuales quiero el carro, la casa, el trabajo, el emprendimiento, la pareja y todo. Entender y luego amar. Qué belleza, porque claro, cuando decías amar y ponías estas situaciones que a veces nos resultan, parece difíciles, Sí. cuanto es más cercano pareciera como que duele más y que no se puede, porque también es amar tal vez a ese padre que no nos quiso reconocer, ¿sí? A ese padre que nacimos y bueno, algo le pasó, vaya a saber con qué dolor conectó y no quiso acompañarnos en nuestro crecimiento. Yo acompaño a muchas personas, por supuesto desde la mirada sistémica y el coaching ontológico, y escucho estas historias muy a menudo, que quieren tener pareja pero no las encuentran, que quieren una vida diferente a la que tienen pero no la pueden lograr, que en este país no se puede crecer, pero a su vez ellos mismos en ese estado se van de país, se van incluso a otro continente y su situación sigue siendo la misma, porque no tiene que ver con la cultura y con el país, tiene que ver con lo que les sucede a ellos, con su nivel de conciencia. ¿Es así? Es decir, si esta María Elena no hubiera hecho el cambio, por más que esté en este lugar o en el otro, no hubiera sucedido el cambio. Así es, así es. Tocas una historia muy linda y es los padres. Muchos tenemos dolores, muchas personas, y lo mencionas con tanta naturalidad porque desafortunadamente es tan natural Mm. que los principales abusadores sean los padres. Y el abuso no solamente es el sexual, el maltrato hacia mamá, las palabras de desaprobación, esa misma ausencia. Y decir amo a esta persona, aunque no fue capaz de reconocer su paternidad, es decir, por lo menos amo que si no hubiera sido su deseo sexual y su intercambio con mi madre, pues yo no estaría aquí. Esta persona me dio la vida. Entonces, planteabas, esté donde esté, no importa dónde esté, hacer conciencia significa resignificar, valga la redundancia, la historia que yo me quiero contar frente a la situación que me ocurrió es la que va a determinar el tipo de abundancia que voy a tener en mi vida. Entonces, por ejemplo, Manuel, ¿por qué razón yo no puedo emprender? Porque estoy en Colombia, porque estoy en Argentina, porque estoy en Venezuela. Nosotros en Colombia también estamos pasando por una situación política muy difícil con un presidente de izquierda que, bueno, no voy a entrar en temas que no vienen aquí
lugar, pero también vamos a encontrar personas que ahora están llenos de miedo, que no quieren invertir, que no quieren poner a circular el dinero, que se están yendo del país o que piensan hacerlo, y es respetable, pero también es decir, esta es a dónde a dónde voy a huir y qué me voy a llevar. No se trata de irme o quedarme, no se trata de invertir o no invertir, sino desde dónde estoy tomando la decisión de hacerlo. Porque si yo parto con miedo, con angustia, con carencia, con es que me va a faltar, a donde sea que llegue, puedo llegar a Suiza o a Bélgica y allá las oportunidades no se van a presentar porque la razón, el motivo por el cual lo hice no fue me voy porque sé que allí hay mejores oportunidades, porque estoy seguro, porque confío, porque sé que lo que voy a hacer va a ser bueno aquí o en Bélgica. No, fue porque qué miedo y voy a huir. Y no puedo huir de mí mismo. No puedo huir de mis temores, de mis creencias limitantes, ni de mi historia. Hasta que yo no la resignifique, eso me va a acompañar donde quiera que esté. Absolutamente. Qué poder que tiene el resignificar las cosas, ¿no? El poder que tiene nuestra interpretación en todo esto también. Así Yo observo muy a menudo que ayer escuchaba a una persona que decía, le tengo mucho miedo a tal cosa, aunque ese miedo es creado por mí, pero la persona no se estaba dando cuenta que lo estaba diciendo. Entonces, a veces necesitamos también de un otro que simplemente nos parafrasee, nos haga poner el acento. Entonces yo le pregunto a esa persona, recién acabas de decir que le tenés mucho miedo a algo, aunque ese miedo es creado por vos. Es decir, que pareciera que eso es una creación tuya. ¿Yo dije eso? Sí, lo acabas de decir. No, creo que también nos hace falta mucho más escucha a nosotros mismos. Ni siquiera sabemos, somos conscientes de todas las cosas que decimos verbalmente, pero también en nuestros pensamientos. Creo que estamos cargadísimos de pensamientos que no colaboran a esto, ¿no? Y lo que trajiste hoy, la serenidad, como el sentirnos calmos, creo que la meditación es clave también en todo esto. Nos permite como limpiar esos pensamientos que no van a colaborar en nuestro propósito, en nuestra abundancia, en lo que querramos atraer para nuestra vida, lo que querramos lograr. ¿Es así? Así es. Tocas un punto interesante con respecto al miedo y me encanta que lo menciones. Le acompañas a esa persona a ver que el miedo es su propia creación. Esto es un gran descubrimiento. Si lo miramos con detenimiento, eso que Manuel acaba de decir, para mí es una perla de sabiduría porque hay que reconocer que el miedo es nuestra creación para quitarle poder sobre nosotros. Es más, el miedo debería tenernos miedo a nosotros mismos y no nosotros a él, claro, porque primero que todo el miedo no existe sin mí, soy yo quien alimenta el miedo. Yo he creado la idea de que esto puede lastimarme. Yo he creado la idea porque desconozco cuál va a ser el resultado. Si a mí me hubieran dicho hace 7 años, tranquila María Elena, renuncia, tranquila María Elena, vas a tener tu empresa, vas a tener 12 colaboradores, vas a llegar a miles de personas, vas a estar conversando con Manuel Colombo, vas a estar felizmente casada después de yo no hubiera tenido miedo porque me hubieran contado que venía. El miedo es la ausencia del conocimiento y la ansiedad anticipatoria a un resultado negativo. Punto. Yo misma lo creo. Entonces, el miedo depende de mis ideas, de mi ansiedad, de mi negatividad para poder existir. En el momento en que yo digo, yo ya no tengo miedo porque sea lo que sea que venga, confío en que el universo trabaja para mí y todo lo que pasa en mi vida, aparentemente sea negativo, siempre funciona para mi más grande bienestar, desaparece. Entonces, ¿quién tendría que tenerle miedo al miedo? Él a nosotros, no nosotros a él. Total. Mira, alguien dice ahí, es para mirar 1000 veces este vivo. Y te juro que sí, es para mirarlo 1000 veces, porque de hecho yo creo que cuando quede grabado yo lo voy a volver a escuchar, porque es espectacular la información de valiosa que tiene este vivo. Hay algo que a mí me interesa mucho en todo esto, porque el miedo entonces es una creación que viene de nuestras conversaciones internas, pero muchas veces esas conversaciones en las que estamos nosotros, que son internas, nuestros pensamientos, ni siquiera los hemos elegido, ni siquiera los hemos puesto nosotros aquí, no los hemos creado, vienen puestos de otros lados. A veces son de papá y mamá, a veces es de la cultura, a veces son de hechos que nos sucedieron y que nos marcaron. Entonces es como si te hubieras divorciado y digas nunca más una pareja. ¿Porque para qué? Porque es demasiado sufrimiento. Prefiero ser libre y quedarme sola. ¿No? Como que comenzamos a estructurar ese tipo de conversaciones de manera interna.
¿no? Y nuestra psique como que lo fija como una verdad y comenzamos a vivir de esa manera. Ahora, ¿hay alguna forma, María Elena, de poder desarticular esas conversaciones? Muchos pueden decir, perfecto, María Elena, sí, el miedo es una creación nuestra, pero yo ya pienso así. ¿Cómo hago para salir de este pensamiento? ¿Existe algún mecanismo, algún primer paso que a nosotros nos permita como comenzar a limpiar, a despejar, en principio, la mente, para sentirnos más en paz? Como esto que dijiste, tranquilidad, serenidad. ¿Qué podemos hacer? Muy bien. Dos cosas para rescatar de lo que acabas de decir. El ejemplo de pareja es maravilloso porque esta abundancia es todo eso que queremos, mucho que queremos, muchas cosas buenas en nuestra vida. Eso es abundancia. Entonces, dijiste algo interesantísimo y es que esto puede mucho de algo, puede representar grandes responsabilidades. Vamos a hablar de dinero, mucha abundancia, muchos impuestos, mucha gente que me va a pedir dinero. Yo no sé cómo voy a hacer, porque no me conozco lo suficiente, no confío en mí, no he explorado mi sombra. Tengo miedo de que al tener mucho me convierta en una mala persona. Tengo miedo de perderlo. Entonces, quiero tenerlo, pero al mismo tiempo hay muchos miedos asociados. ¿Qué hago si esas ideas o pensamientos o creencias son lo que me está diciendo, estás mandándole al campo cuántico la llave de carencia, no estás conectando con el campo de las posibilidades. Estás diciendo, está la posibilidad de que yo sea millonaria, pero es que serlo representaría mucho problema. En consecuencia hay incongruencia, no hay una verdadera resonancia. Entonces el campo cuántico te va a decir, hey, decídete, cariño, porque por un lado me estás diciendo que lo quieres, pero inconscientemente dices, eso es mucho problema. Yo mejor no te mando nada hasta que tú no estés claro. Ahora, la segunda parte de tu pregunta es, ¿y cómo hacemos para ir limpiando estos pensamientos? Lo primero que yo le digo a todos mis estudiantes, Manuel, es hay que hacer las paces con ellos, Mm. porque el rechazarlos les da muchísimo más poder y hay que ser sinceros y yo siempre digo, pie sobre la tierra, no existen fórmulas mágicas, no hay un decreto, una visualización, ni un mapa de sueños que uno vaya a hacer y que de la noche a la, ni un libro que me vaya a leer y que de la noche a la mañana ya desaparecieron los pensamientos negativos. Hacen parte de nuestra estructura de personalidad, hacen parte del sistema de redes neuronales que se conformó en nuestro esquema mental. Por lo tanto, seguirán produciéndose en automático. Pero un ejemplo que comparto con frecuencia es, ¿cuántas veces nos aparece en Instagram publicidad o en Google o en cualquier parte publicidad de 20,000 cosas? Nosotros salimos a comprar todo lo que nos sale como anuncios publicitarios. No, lo vemos y lo dejamos pasar, lo vemos y lo dejamos pasar hasta que el algoritmo diga, a María Elena y a Manuel no les interesa tanto esto, no volvamos a mostrarlo. Lo mismo tenemos que hacer con esto, no es pretender que no aparezca la idea de miedo o de carencia o el pensamiento, no es evitarlo, es cuando aparezca lo desacredito. Hey, te vi, pero en este momento no eres útil, no te necesito, como si fuera una publicidad de spam que me va a seguir bombardeando y que va a pasar mucho tiempo antes de que desaparezca y que yo tengo que ser muy constante en no brindarle atención, en resignificar y decir, sí, sí, esto era antes, ahora ya no pienso igual. Antes compraba esta publicidad, este pensamiento, ahora no. Y dejarlo pasar. Y con el paso del tiempo iré transformando mis neuroasociaciones, mis redes neuronales y mi inconsciente hasta que ya cada vez sean imperceptibles ese tipo de ideas. Wow, no, no, me parece alucinante el ejemplo que acabas de dar, ¿sí? Pero me encanta porque lo haces con algo que nos pasa a todos, ¿no? Con las redes, a todos nos pasa esto, que nos bombardean las publicidades y siento que sos muy clara en esa metáfora, muy clara. Y es más, creo que yo lo voy a empezar a utilizar a este ejemplo que acabas de dar cuando a Para mí me eso aparezca un es. pensamiento que interviene. Porque viste que estar trabajando en esto no significa que no nos aparezcan a nosotros pensamientos. Cada tanto nos aparecen, pero lo que sucede es que tenemos la habilidad de desarticularlo más rápido, ¿no? Como ese, eso, yo me doy cuenta que cada vez que estoy por entrar en una conversación que no me aporta, que no me suma, digo, ¿dónde estoy entrando? ¿Para qué estoy entrando acá? Así que de acá salgo, ¿sí? Así que es espectacular, es muy bueno eso. María Elena, es un placer siempre conversar con vos. Es muy lindo. No te puedo explicar todo lo que se siente acá en el pecho cada vez que te veo
y te escucho hablar porque sos muy sabia en todo lo que tenés para compartir. No solo es lo que tenés, sino el cómo lo transmitís. Sí, es muy bonito, muy bonito. María Elena, un placer como siempre esta conversación. Gracias de todo corazón. Pero gracias, Chao, gracias de todo gracias. corazón. Un Chao. placer.